Y entonces el primer autor al que queremos descartar un poquito es a Maquiavelo. Yo creo que su obra principal, El Príncipe, yo creo que pues todos la conocen, ¿no? Todos al menos han oído acerca de ella. Antes de ir de lleno a qué nos dice la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, me gustaría plantear un poco su pensamiento, ¿no? Porque usamos el término maquiavélico como muy coloquialmente, como haciendo referencia a aquello que pareciera bueno o es malo, ¿no? Como si tuviera malas intenciones por detrás. Y le atribuimos siempre a Nicolás Maquiavelo esta icónica frase de el fin justifica los medios. Dato curioso que de hecho en El Príncipe jamás se menciona tal cual la frase, sin embargo creo que un poco de las malas interpretaciones que se le ha podido dar a este texto vienen a partir de que El Príncipe se escribió con la intención de que fueran aquellos líderes que pretendían obtener y conservar el poder los que lo leyeran. No es exactamente un texto para que cualquiera lo abra y lo lea. Y uno de los apartados que me gustaría destacar, por el cual creo que se presta un poco a confusiones, es precisamente el capítulo que habla sobre si es mejor ser amado o si es mejor ser temido. Spoiler, Maquiavelo dice que es mejor para aquellos líderes que quieren obtener y conservar el poder ser temido, porque en tiempos de conflicto es fácil que olvides a quien amas y lo traiciones, pero jamás olvidarás a aquel que temes. De aquí surge una controversia, si es mejor ser amado que temido o viceversa. Se contesta que correspondería ser lo uno y lo otro, pero como resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando una de las dos cualidades falta. Porque de los hombres puede decirse en general que son ingratos, volubles, simuladores y disimulados, que huyen de los peligros y están aviados de ganancias. Y mientras les haces bien son todos tuyos, y como dije antes, te ofrecerán la sangre, los bienes, la vida y los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando ella se echa encima tuyo, se rebelan. Y aquel príncipe que se haya apoyado totalmente en sus promesas al encontrarse despojado de otros soportes, sucumbe, porque las amistades conquistadas con recompensas y no con grandeza y nobleza de ánimos se compran pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ella. Además, los hombres vacilan menos en cometer ofensas al que se hace amar que al que se hace temer. Y como el amor se mantiene por un vínculo de gratitud, ese vínculo es roto en cualquier ocasión que se considere de utilidad, porque los hombres son perversos, en cambio, el temor se mantiene por el miedo al castigo, que nunca te abandona. Y en ese sentido también me llamó muchísimo la atención y quiero destacar también el capítulo que habla sobre los aduladores. En ese sentido también cito: no quiero omitir un punto importante, un error que difícilmente los príncipes evitan, excepto cuando son muy prudentes o han hecho una buena elección. Se trata de los aduladores, que abundan en las cortes porque los hombres se complacen tanto en sus propias cosas, engañándose de tal modo en ello, que se defienden de esta peste con gran dificultad y, al querer hacerlo, corren gran peligro de hacerse odiosos. Porque solo hay un modo de cuidarse de las adulaciones, y es que los hombres comprendan que no te ofenden al decirte la verdad, pero cuando todos pueden decirte la verdad, te falta el respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preocuparse de una tercera vía, eligiendo en su estado hombres sabios, y solo a ellos ha de darles el libre albedrío de que le digan la verdad, y únicamente sobre aquellas cosas que él pregunta y sobre ninguna otra. Y eso es justo lo que me gustaría destacar de Maquiavelo. Nada más terminar por mencionar que Maquiavelo era un político de su época, ¿ok? Era un diplomático, entonces en realidad no es como un villano de la historia, más bien buscaba siempre este punto de mediación. Pues en realidad cualquier gobernante, en la época en la que esté, tiene que mantener este equilibrio entre ser amado, pero no ser tan amado, ser odiado, pero no serlo tanto en realidad. Y me gustaría recomendarles dos películas que a mí me gustan mucho para que terminen de comprender el por qué Maquiavelo daba este tipo de consejos a los príncipes, a los líderes, como se le quiera llamar. La primera se llama Drácula, es la historia jamás contada, es del año 2014, es protagonizada por Luke Evans. Hay una escena particular que me gusta mucho, voy a intentar recrearles un poquito la escena, pero todos vayan a verla. En esta escena, Vlad, nuestro protagonista,
va con un vampiro en busca de ese poder para defender a su pueblo. Y el vampiro le pregunta a Vlad que ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de tener ese poder? ¿Por qué ser tan sanguinario? ¿Por qué empalar a aquellos que vence? Y Vlad le contesta que lo hace porque el hombre no teme a las espadas, sino a los monstruos. Y entonces al empalar a un pueblo entero, salvó a 10 más de hacerlo. Y Vlad le dice entonces que a veces la historia y el mundo no necesita un héroe, sino que necesita un monstruo. La otra película que les voy a recomendar es El Rey, es del 2019, protagonizada por Timothée Chalamet. Es la historia de un príncipe caprichoso que no quiere tomar el trono del rey. Sin embargo, al final es obligado prácticamente a hacerlo, y por esta inmadurez y por su actitud tan caprichosa que tiene, termina siendo manipulado por otras personas de la corte y termina enfrentándose de forma bélica a otros pueblos. Son películas muy interesantes y creo que hacen mucho sentido con los consejos de Maquiavelo. Se las recomiendo muchísimo.